Cuba continúa enfrentando serios desafíos en el ámbito energético, con una producción nacional de petróleo que no logra satisfacer la demanda interna del país. A inicios de este año, 2025, los datos oficiales indican que la producción de crudo se mantiene alrededor de los 40,000 barriles por día, una cifra muy por debajo de las necesidades reales del sistema energético cubano. La Unión Cuba Petróleo, conocida como CUPET, es la empresa estatal responsable de la extracción, refinación y distribución del petróleo en la isla. Su actividad se concentra principalmente en la franja norte de crudos pesados, una zona que abarca aproximadamente 750 kilómetros cuadrados entre La Habana y Varadero. Sin embargo, el tipo de petróleo que se extrae en esta región es mayoritariamente pesado, lo cual limita su utilidad directa sin un procesamiento adicional, que en muchos casos requiere infraestructura tecnológica que el país no posee o no puede mantener adecuadamente. Durante el año 2024 se registró un déficit importante en la producción de crudo. Más de 138,000 toneladas por debajo de lo planificado, lo cual fue atribuido por las autoridades a la escasez de recursos materiales y financieros. En la práctica, esto significa que Cuba solo puede cubrir una tercera parte del combustible que necesita diariamente. Una situación que obliga a recurrir a importaciones para suplir el déficit de entre 80,000 y hasta 110,000 barriles diarios. El consumo total de petróleo en el país se estima en un rango de entre 120,000 y 150,000 barriles por día, cifra que incluye el uso en la generación eléctrica, el transporte y otras actividades industriales. Cabe destacar que aproximadamente el 85% de la generación de electricidad en las termoeléctricas depende directamente del crudo nacional, lo que deja al país especialmente expuesto a interrupciones de suministro y apagones generalizados. Para enfrentar este panorama, Cuba ha recurrido históricamente a sus aliados estratégicos. Venezuela, por ejemplo, fue durante muchos años su principal proveedor de petróleo, llegando a enviar hasta 100,000 barriles diarios en los años más fuertes del Acuerdo Petrocaribe. No obstante, la crisis de PDVSA ha reducido esa cifra drásticamente. A inicios de enero de este año, se reportó un recorte del 65% en las exportaciones venezolanas hacia Cuba, cayendo de 29,000 a menos de 10,000 barriles diarios. México ha emergido recientemente como un proveedor relevante, con un flujo estimado de entre 20,000 y 30,000 barriles diarios desde el año 2023. A esto se suman algunos envíos esporádicos desde Rusia, aunque sin un patrón constante ni volúmenes significativos en los últimos meses. En cuanto a las reservas de petróleo, existen marcadas diferencias entre las cifras divulgadas por las autoridades cubanas y las estimaciones internacionales. CUPET asegura que las reservas geológicas de la isla se acercan a los 10,000 millones de barriles, incluyendo crudo extrapesado en tierra y petróleo más ligero en la zona económica exclusiva del Golfo de México. No obstante, estas son reservas potenciales. En cuanto a reservas probadas, es decir, aquellas que pueden explotarse con la tecnología disponible y en condiciones económicas actuales, los cálculos oscilan entre 100 y 200 millones de barriles. Por su parte, la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, estimó en 2016 que Cuba contaba con unos 124 millones de barriles de reservas probadas. Las exploraciones en la zona económica exclusiva del Golfo de México no han dado hasta el momento resultados significativos a gran escala, aunque existen pozos activos que sugieren un potencial importante. Uno de los casos más notorios es el pozo Varadero 1012, que comenzó a producir en 2024 unas 300 toneladas diarias, equivalentes a poco más de 2,200 barriles. Las autoridades consideran que este pozo podría alcanzar hasta 3,000 barriles diarios, lo cual sería un aporte relevante, pero aún insuficiente para cambiar el panorama energético nacional. Varias empresas extranjeras participan o han participado en proyectos de exploración en Cuba,
Entre ellas destacan Melvana Energy y PetroAustralis, ambas de Australia, así como Sherritt de Canadá, PDVSA de Venezuela y Zarubezhneft de Rusia. En el pasado también lo hicieron Repsol, Petrobras y Petronas, aunque muchos de estos proyectos han tenido resultados limitados o han sido abandonados. Las dificultades tecnológicas, los riesgos geológicos y la falta de garantías financieras y políticas para los inversionistas siguen siendo barreras considerables. El gobierno cubano ha anunciado para este año 2025 una nueva campaña de perforación, con la intención de ejecutar entre 3 y 5 nuevos pozos. El objetivo es encontrar reservas explotables que permitan aumentar sostenidamente la producción nacional. A pesar de ello, la falta de inversión extranjera, la obsolescencia tecnológica y los problemas estructurales del sistema energético siguen siendo obstáculos complejos de superar. En medio de esta situación, el país intenta avanzar en la diversificación de su matriz energética con mayor incorporación de fuentes renovables. Sin embargo, los resultados hasta el momento son modestos. En el año 2023, las renovables apenas representaron un 3,6% de la generación eléctrica. Esto confirma que, al menos en el corto y mediano plazo, la dependencia del petróleo seguirá siendo crítica para el funcionamiento del país. La historia de la producción petrolera en Cuba, desde la década de 1990, muestra un incremento considerable gracias a la participación de empresas extranjeras y la adopción de nuevas tecnologías. Se alcanzaron cifras récord a finales de esa década y principios de los 2000, pero desde entonces la producción ha mostrado una tendencia decreciente. En 2004 se registró el pico histórico de producción con más de 57,000 barriles diarios. Desde entonces, la cifra ha oscilado, con un promedio general de alrededor de 42,000 barriles por día entre 1993 y 2024. El contraste entre el potencial geológico y la capacidad real de producción refleja los desafíos estructurales que enfrenta Cuba para convertir sus recursos en una ventaja tangible. Sin mejoras sustanciales en la inversión, la tecnología y la gestión del sector energético, el país continuará dependiendo de importaciones y enfrentando crisis cíclicas en el suministro de electricidad. ¿Crees que Cuba debería priorizar las energías renovables o seguir apostando por el petróleo? ¿Qué opinas sobre la participación de empresas extranjeras en la exploración de recursos naturales en la isla? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este contenido te resultó útil, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo reporte de Cuba Actualidad.